Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la Revolución Cubana? La CINA siempre fue el lugar donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Marta Beatriz nos entregaba dólares para 18 mujeres. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. No voy a morir como un traidor. La defensa de los derechos humanos resulta un modo de vida para algunos en Cuba. Bajo la etiqueta de disidentes se agrupa hoy la misma contrarrevolución que ha mantenido viva desde 1959 su política de agresiones contra la isla. Mi nombre es Moisés Rodríguez, vivo en Santiago de Las Vegas, trabajo en la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo conozco a Lizardo Sánchez en Villamarista en el año 1980. Ahí iniciamos una relación que después continuó en el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este pues ya con estas personas se comienza a hablar de los primeros pasos, es decir, cómo sería el servicio que le íbamos a prestar al gobierno de Estados Unidos con relación al primer grupo de derechos humanos en Cuba. Durante casi 20 años, Moisés Rodríguez trabajó junto a Elizardo Sánchez Santa Cruz, más conocido entre los cubanos como el Camaján. Vivió en su casa, donde participó en cada uno de los proyectos organizados por este contrarrevolucionario al servicio del gobierno norteamericano. Y nos entretuvimos ese tiempo en conformar y escuchar las órdenes de los amos en ese primer periodo, ¿no? Me refiero a la sección de intereses que ya funcionaba aquí en La Habana como el centro de diseño de la futura contrarrevolución. Yo establecí mis primeros vínculos con la contrarrevolución en el año 2001. En el Comité Pinero Pro Derechos Humanos. Esto es un grupúsculo contrarrevolucionario asentado en el municipio especial Isla de la Juventud. Para los cubanos que lo recuerdan no con agrado, su voz tiene hoy otro rostro. Desde las filas del enemigo, Carlos Manuel Serpa Maceira reportaba el bregar de la contrarrevolución interna. Posteriormente paso a la Fundación Isla de Pino de Derechos Humanos y Fomento Territorial, que es otro grupúsculo contrarrevolucionario que estaba asentado allí. Yo ya cuando comienzo en la fundación comencé de vocero y ahí bueno comencé a dar mis reportes para la radio Martí. De Isla de Pinos, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira. Desde La Habana, en nombre de la Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba, denuncia las acciones de la policía política. Carlos Serpa Maceira visitó el lugar y nos trae detalles. Opositores al régimen. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de... Un saludo a la audiencia del programa Contacto Cuba de Radio Martí. Desde La Habana, un reporte en exclusivo del periodista independiente Carlos Serpa Maceira. En mi caso, ellos me fabricaron. Yo soy el coordinador nacional del proyecto cívico cultural Julio Tanteciel. Quien nos está financiando es el conocido terrorista Ángel de Fana Serrano, quien cumplió 20 años aquí en las cárceles nuestras por actividades terroristas. Ahora se quiere dar de pacifista.
Soy el director de la Biblioteca Independiente Ernest Hemingway. También soy el director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Aquí existen 5 personas, pero yo soy el único que hago todo, porque lo de ellos es irse del país, obtener un aval político y poder emigrar hacia los Estados Unidos. Quien nos está financiando es el Directorio Democrático Cubano. Soy el vocero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Cívica en Cuba. Soy miembro de su junta directiva también. Esto, quien lo está financiando, también es el Directorio Democrático Cubano. También está Mar por Cuba, que esta es una organización que dirige Sid Birión, de una conocida connotada contrarrevolucionaria del exterior, y otras organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, que integran lo que ellos le han llamado la Asamblea de la Resistencia. Fui nombrado enlace nacional de los gobiernos de oposición. Esto de los gobiernos de oposición, quien lo dirige desde Puerto Rico, Enrique Blanco. Incluso Enrique Blanco es el que me administra el blog, el Guayacán cubano. Fui representante de la brigada 2506 aquí en Cuba. Cuando yo fui representante de la brigada 2506, recibí teléfonos móviles, financiamiento para actos provocativos aquí en nuestra patria. Soy el corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba. Así como se fabrica un disidente. Aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente, a ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. Realmente planificaron algo que salió mal al final, o que ha salido mal, que es crear la contrarrevolución a partir de estos elementos, es decir, me refiero a los que integraron aquel primer grupo de derechos humanos, Comité Cubano por Derechos Humanos, a partir de la formación de cada cual. Esto trajo como consecuencia que en muy poco tiempo fuera un desastre. Ellos promovieron que se iniciaran, es decir, que se fundaran otros movimientos, pero de inicio exigieron la fundación o la creación de movimientos, pero ya con fines políticos, es decir, con un discurso político que en el caso del comité crea el Partido Pro Derechos Humanos y en el caso de la comisión de Elizardo Sánchez crea la Corriente Socialista Democrática. A partir de la década de los 80, principio de la década de los 80 específicamente, con el lanzamiento por el presidente Ronald Reagan del llamado Proyecto Democracia, donde se plantea una lucha abierta y frontal contra el comunismo, se estimula dentro de la estrategia de subversión contra Cuba y de otros países del antiguo campo socialista el empleo de métodos dirigidos al aprovechamiento del tema de los derechos humanos, de la lucha supuestamente civilista, de corte pacífico, y esto viene respaldado de algún modo por instituciones y tanques pensantes dentro del gobierno de los Estados Unidos que buscan, por una parte, ocultar el rostro del gobierno de ese país detrás de estas maniobras, pero al mismo tiempo estimular el uso de estos métodos. Como es de suponer, en Cuba este ajuste de estrategia se refleja, por ejemplo, con la creación del Comité Pro Derechos Humanos por el contrarrevolucionario Ricardo Bofill Pagés. Y una de las cosas que me llama el interés en esto de los derechos humanos es la cosa de la connotación periodística que tiene redactar cosas. Como si tuviera una pregunta ahí. Sí. Y si hubiera esta posibilidad, yo te entiendo lo que tú, o sea, ser un cronista de estos problemas y vivir de esto, chico, vivir de esto sin grandes pretensiones. Yo tengo la experiencia, es decir, la agradable experiencia de haber conocido en todos estos años a casi todos, para no decir todos. Y te podría afirmar aquí en estos momentos de que no conocí a uno realmente sincero. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo, y simplemente habían dos cosas que estaban siempre latentes, estaban siempre presentes. Número uno, recibir dinero, y número dos, irse de Cuba. La esencia no ha variado. La contrarrevolución interna no es un fenómeno espontáneo ni autóctono. Es la expresión de la política anticubana que Estados Unidos ha estimulado a través de una red de grupos, instituciones y organizaciones bajo el mismo esquema de subversión aplicado contra la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa. En su estrategia para destruir la revolución, la mayoría de estos grupos se ha autodefinido como defensores de los derechos humanos.
Y aunque se intenta modificar su apariencia para presentarlos como exponentes de la llamada sociedad civil que pretenden fomentar en Cuba, para nadie es un secreto el servilismo de sus miembros a la Casa Blanca. Los grupúsculos contrarrevolucionarios internos efectivamente forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque son utilizados en función de intentar crear focos de tensión internos, de proyectar la imagen de que en Cuba existe una oposición interna organizada, pero también de construir en estos ambientes supuestos líderes que fabrican a través del financiamiento de gobiernos extranjeros, de campañas mediáticas, pero también de la entrega de premios para el supuesto reconocimiento de la labor como luchadores de los derechos humanos. A lo largo y ancho de Cuba, la contrarrevolución me llama a mí para inventar supuestos actos de provocación. Ha llegado un momento en que le he dicho a estos contrarrevolucionarios, no, porque si la policía me dio golpe, que si la seguridad del Estado me llevó preso, yo he oído con mi grabadora y cuando le he puesto la grabadora se me han tirado en plancha. Está comprobado que tienen el objetivo sencillamente es emitir denuncias falsas contra la revolución. Denuncias falsas, denuncias que siempre estaban fundadas en elementos vulnerables, por ejemplo, un supuesto ayuno, una supuesta huelga, una mujer involucrada. Esta mega información llegaba ya a Ginebra como algo que se había manipulado con anterioridad, se había conformado para que cumpliera su objetivo, que al final era pues lacerar el prestigio de la Revolución Cubana. Conformada por una extraña naturaleza profundamente antipatriótica, la contrarrevolución se ha distinguido por el carácter terrorista de muchos de los planes y proyectos que concibe. Desde el surgimiento de la primera agrupación contrarrevolucionaria en Cuba, la Rosa Blanca, hasta la actualidad, sus filas han sido engrosadas por exreclusos y personas con marcados intereses anexionistas. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. Según el propio Noam Chomsky, Cuba es el país que más ha padecido el terrorismo a lo largo de su historia. A partir del 1 de enero del 59 empezó una guerra sucia y limitada contra Cuba, que tuvo sus determinadas etapas. La guerra ideológica se ha mantenido desde ese momento contra Cuba, con el objetivo de aislarla internacionalmente, con desvirtuar la realidad cubana, acusando al gobierno cubano de violar los derechos humanos, de violar las libertades democráticas. ¿Qué es lo importante de esto? Los terroristas de las décadas anteriores siguen siendo terroristas y siguen apostando por la vía violenta para derrocar a la revolución cubana. Pero han pasado a priorizar y a querer participar activamente dentro de la lucha ideológica contra Cuba. Ha emergido otra nueva oleada de contrarrevolucionarios. Y ya claro, cuando digo oleada, son microgrupos de contrarrevolucionarios que están desarrollando en estos momentos el papel de protagonistas de la contrarrevolución en Cuba, financiados fundamentalmente por los propios Estados Unidos, por las agencias de apoyo a la contrarrevolución como la ANET y la USAID, y dentro de este caso se enmarcan las damas de nadie. Supuestamente ellas están pidiendo la libertad de sus familiares encarcelados que son mercenarios. Realmente las damas de blanco tienen otro objetivo. Son hoy una punta de lanza desde el exterior en contra de la revolución cubana. Que las damas de blanco con sus caminatas puede ser la llamita que prenda esa explosión sexual. Buenos días. Aló, Laura. Sí.
¿cómo estás? Mira, te voy a dejar en línea para que escuches una entrevista con el presidente Micheletti que habla de ustedes. Pero habemos hondureños en todas partes del mundo que estamos apoyando a esta gente que está poniendo su vida incluso para que las cosas cambien en ese hermano país del Caribe. Dios quiera y les dé la valentía, les dé la tranquilidad, la fortaleza para que puedan ellos lograr sus objetivos como lo logramos aquí en Honduras. Laura, buenos días, bienvenida al Actualidad Vicente. No sé si tuviste posibilidad, estábamos tratando de contactarles para tratar de enlazarles con el presidente Micheletti. Si nos dices qué te parece estas declaraciones del presidente. Bueno, me parece de verdad algo realmente muy emocionante ver cómo un hombre que fue capaz de sostener ese poder allí en Honduras, realmente es muy emocionante saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. Las Damas de Blanco están siendo financiadas desde el exterior por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cada vez que ellos van a realizar una de sus provocaciones, le envían dinero. Y ha habido problemas, disturbios entre ellas, conflictos por el problema del dinero. Nosotros hemos llegado sin problema aquí al combinado, estamos aquí en la entrada, vienen muchos guardias corriendo. De intermediarios con la contrarrevolución cubana. Los mismos terroristas tradicionales están ahora asumiendo el papel de intermediarios con la contrarrevolución cubana. No solo por mantener el protagonismo ante el deterioro de imagen que han tenido, sino también para participar en la repartición del dinero. Marta Beatriz nos ha hecho llegar algunos obsequios de una organización que ya todas conocemos, que siempre nos hace llegar algunos regalos, y es la Fundación Jurídica Rescate. Fundación Rescate Jurídico, organización anticubana inscrita en el registro de corporaciones del Departamento de Estado de la Florida. Su principal directivo es el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá, quien propició la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos, de quien es uno de los más estrechos colaboradores. Ha financiado las actividades de la contrarrevolucionaria Marta Beatriz Roque a través del ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parney. Ustedes habrán observado que eran $2.400 para 18 mujeres que ellos mismos allí lo plantearon. Marta Beatriz nos entregaba algo, nosotros nos decían que era de la Fundación Rescate Jurídico. Ellos tienen interés en la foto. A mí me han dicho que cuando yo vaya a mandar fotos hacia el internet, que vean allá afuera las largas filas de ellas, que no se vean que son 3 o 4 mujeres. O sea, que son 20, 30 mujeres, pero que en la foto salgan esa gran cantidad de mujeres para que se vean de que están en las calles. Pero no es cuestión de estar en la calle, es cuestión de justificar la paga que están recibiendo para sus actividades contrarrevolucionarias aquí en nuestra patria. Jorge, Jauri. ¿Qué pasa, mi hermanito? ¿Cómo tú estás? Bueno, bien. ¿Cómo está todo? No, por aquí tengo un reporte, Jauri. Quería darle algo a usted para Contacto Cuba de lo que pasó ayer aquí en La Habana con las Damas de Blanco. Sí, mi hermanito, no, es que, oye, si alguien históricamente ha estado al lado, cuando se les dé